generamos, derivamos todo el proceso de investigación científica. El paradigma está integrado, compuesto por teorías. Y las teorías, la teoría es un sistema teórico que está compuesto por proposiciones teóricas. Y de esas proposiciones generamos el proyecto de investigación. Y las proposiciones teóricas, yo puedo decir que el proceso de urbanización es el resultado, es causado por el proceso de industrialización. Es un proceso causal. Y de esa hipótesis de que la urbanización es causada por la industrialización, voy generando el proceso de investigación. Y me puedo preguntar, ¿qué otros procesos intervienen en el proceso de investigación? Que el proceso demográfico. Es decir, hay un crecimiento del urbano a través del crecimiento natural de la población. Nacen niños cada año y la ciudad va obteniendo una ganancia de población. Y hay un crecimiento entonces demográfico. También hay un proceso de crecimiento social. Es decir, la ciudad va creciendo porque mucha población migra del campo a la ciudad y después migra de las ciudades menores a las ciudades mayores. Y hay migración internacional también. Aquí en Puebla, por ejemplo, pues hay un buen porcentaje de extranjeros que viven en la ciudad de Puebla. Entonces, este crecimiento demográfico natural, social e internacional permite que la ciudad de Puebla crezca, haya un crecimiento urbano. Hay un crecimiento económico. Hay muchas actividades económicas que se localizan en la ciudad de Puebla.
También hay un crecimiento terciario de los servicios, del comercio, de los hoteles, en fin, del turismo, de los servicios gubernamentales, de la educación, de los servicios educativos. Que permiten, que impactan en el crecimiento urbano. Pero la investigación del proceso de urbanización, en este caso de la ciudad de Puebla, parte de la hipótesis que la ciudad de Puebla ha crecido de forma acelerada con la urbanización, que es el crecimiento acelerado de las ciudades causados por la industrialización. Pero también intervienen otros procesos, decía, proceso demográfico, el proceso educativo, el proceso sanitario de la salud, incluso el propio proceso agrícola. En la ciudad de Puebla y en la ciudad en general, la actividad agrícola no es predominante. Hay cierta actividad agrícola en la periferia de la ciudad. Entonces investigamos esa hipótesis, que el proceso de urbanización es causado por proceso de industrialización, fundamentalmente, aunque intervienen otros procesos que también contribuyen al crecimiento de la ciudad, pero no tan significativamente como el proceso de industrialización. Actualmente, la ciudad no es predominantemente industrial, sino que son los servicios, la actividad de los servicios que hace que hay una terciarización de la economía, hay una terciarización del crecimiento urbano. Entonces, la hipótesis fundamental tendríamos que cambiarla y decir que la urbanización de la ciudad de Puebla obedece a un proceso de terciarización de la economía. Bueno, lo que estamos diciendo es que en esta lógica hipotético-deductiva empezamos a investigar el proceso de urbanización a través del impacto que tiene la actividad económica en el crecimiento de la ciudad. Y esta hipótesis nos permite generar un proceso de investigación, en este caso, del desarrollo urbano de la ciudad de Puebla. Entonces la proposición se convirtió en hipótesis. Y la hipótesis, ¿cómo la operacionalizamos? ¿Cómo la investigamos?
a través de variables cuantitativas o cualitativas. Las variables cuantitativas son las que podemos cuantificar. Por ejemplo, el crecimiento demográfico, cómo ha crecido la población en México o en Puebla, y este crecimiento demográfico, cómo impacta en el crecimiento urbano. La población es una variable. ¿Qué es una variable? La variación que sufre un fenómeno a través del espacio y el tiempo. Cuando hablamos del crecimiento urbano de la ciudad de Puebla, vemos que interviene la variable demográfica, crecimiento natural de la población, crecimiento social, crecimiento internacional, y que la ciudad va obteniendo una ganancia de población año con año. Es una variable cuantitativa. Este año creció, obtuvo 50,000 personas más, a que el otro año 30,000 y así. Hay un crecimiento demográfico de la población que impacta el crecimiento urbano. Hay una pregunta hasta acá. Compañeros, hay una pregunta. Compañeras, compañeros, una pregunta. No, profe, por el momento creo que no. Bueno, entonces, el proceso de urbanización, si bien es cierto, está impactado de manera esencial por el proceso de terciarización de la economía, también por otros procesos que tenemos que incluir en el objeto de estudio del crecimiento de la ciudad de Puebla. Interviene el proceso de industrialización. Hay muchas actividades económicas localizadas en la ciudad de Puebla. Tenemos el Parque Industrial 2000, con más de 22,000 actividades económicas. Entonces, vamos construyendo el objeto de estudio a través de diferentes ámbitos de indagación, y esos ámbitos de indagación se estudian a través de las variables que explican cada proceso. El proceso demográfico puede ser crecimiento natural, social, crecimiento internacional. El proceso de industrialización. ¿Cuántas actividades económicas e industriales se localizan año con año en la ciudad? ¿Cuál es su aportación al proceso de urbanización?
al Producto Interno Bruto de la ciudad, a la generación de empleo, son ámbitos de indagación. Todo objeto de investigación está integrado por un conjunto de ámbitos de indagación. Investigamos nosotros la industrialización, la actividad agrícola, investigamos los servicios, el crecimiento urbano propiamente dicho, en el sentido de localización de actividades económicas dentro de la ciudad, localización de vivienda dentro de la ciudad. Y así, hasta que nosotros decimos, este objeto de investigación que hemos llamado el proceso de urbanización de la ciudad de Puebla, lo vamos a estudiar con estos principales ámbitos de indagación, 9, 10, ahí lo cerramos, 10 ámbitos que vamos a tener que estudiar para explicar el fenómeno de la urbanización de la ciudad de Puebla. Y cada uno de estos ámbitos, de estas, nos va a dar variables. N variables, amor, 20, 30 variables. A lo mejor el proceso de terciarización nos dan el número de actividades económicas, el número de servicios, qué tipo de servicio, el empleo que generan los servicios, el valor agregado al Producto Interno Bruto, cuánto valor agrega al Producto Interno Bruto los servicios, o la industria, o la actividad agrícola. Son variables, pero las variables las estudiamos construyendo indicadores e índices para poder analizar, estudiar el impacto que tienen estas variables en el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué es un indicador? Bueno, un indicador viene de la palabra indicatum, que es un signo, una señal. Por ejemplo, un indicador del proceso de urbanización de la ciudad es el crecimiento económico. Es un indicador. Pero los indicadores se transforman en índices. Índices en la división entre A y B, son cocientes. Por ejemplo, si hablamos de
el crecimiento económico. Un índice puede ser la PEA, población económicamente activa, de la industria, más la PEA de los servicios, entre PEA total, población económicamente total, por 100, para ver cuánto participan las actividades industriales y terciarias en el proceso de urbanización. Pero se multiplica por 100, porque es un porcentaje, para ver el porcentaje de urbanización. Si es mayor del 51%, significa que esa localidad es una ciudad. Si es menor del 50%, significa que es una localidad agrícola, no es urbana. Entonces está el indicador, está el índice. Sí. Entonces, el índice nos va a explicar cómo está contribuyendo el crecimiento industrial y el terciario en el proceso de urbanización, en este caso de la ciudad de Puebla. De cada variable genera indicadores e índices, y los índices nos ayudan a explicar el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, el proceso de urbanización de la ciudad de Puebla. Lo mismo, el indicador de la población. Tenemos un índice de urbanización, para medir el grado de urbanización de la ciudad de Puebla. Y ponemos población urbana más la población urbana entre población total por 100. Si es mayor de 51%, el grado de urbanización de la ciudad de Puebla va creciendo. La localidad es urbana. Que sale grado de urbanización igual al 70%, que hay un 70% de urbanización de la ciudad de Puebla. Y construimos ese índice de urbanización que llamamos grado de urbanización. Población urbana entre población total por 100. Y así cada ámbito nos arroja un número determinado de variable, la variable, un número determinado de indicadores e índices que nos explican cómo cada ámbito de investigación, cómo aporta, impacta a la explicación
del proceso de urbanización de la ciudad de Puebla. Bueno, ya tenemos el conjunto de índices. Después vamos a requerir una base de datos, ya sea que obtengamos esos datos por encuesta o por los censos económicos, el censo de población y vivienda. Cada ámbito de investigación contribuye con un conjunto de datos que aportan información para cada una de las variables que intervienen en la explicación del proceso de urbanización, en este caso de la ciudad de Puebla. Después de la base de datos, necesitamos, por eso hay un libro que se llama La investigación por encuestas. Yo puedo hacer un índice, digamos, un índice de satisfacción de la vida urbana en la ciudad de Puebla. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha se encuentra la población que vive en la ciudad? Y un, ¿cómo se llama? Necesitamos una base de datos, una base cartográfica. Decíamos, yo formo un índice de satisfacción de la vida urbana con 28 preguntas. La encuesta va a tener 28 preguntas, ni una pregunta más, ni una menos. Y puedo poner, pregunto, ¿por qué usted se siente satisfecho de vivir en la ciudad de Puebla? Por los salarios, por el empleo urbano, si hay empleo. Y así puede ir contestando las 28 preguntas. Y es igual a 28 preguntas. De que depende la activación de la vida urbana en Puebla, de 28 variables. Y la encuesta la aplico a 2,000 personas que viven en Puebla, no a todas, sino a 2,000 personas. Hago una muestra representativa de la población que vive en la ciudad de Puebla. Y hay una fórmula matemática que sirve para hacer la muestra de cuánto van a ser. La muestra tiene que ser más representativa de la población. Hay ciertas características poblacionales que tiene que cumplir la muestra. Y la idea es que para explicar, dar una opinión sobre cómo está un pastel, no significa que me coma todo el pastel. No, yo hago una muestra, parto un pie, una parte, la pruebo, me la como y digo, este pastel está riquísimo. La muestra representa al universo total de la población. Pero no es necesario
cómeme todo el pastel, o una muestra representativa basta para conocer cómo está el pastel. Lo mismo es cuando investigamos. Obtenemos una base de datos, no total, sino una muestra. Y de esa muestra establecemos, correlacionamos todas las variables para explicar cómo está el proceso de urbanización en la ciudad de Puebla. Base de datos. Pero necesitamos para explicar esa correlación entre los datos, cómo se asocian las variables a la explicación del fenómeno, necesitamos estadística, una base estadística, que puede ser una regresión simple, una regresión múltiple, y pongo 20, 30 variables para explicar el crecimiento de la ciudad de Puebla. Y establezco una correlación, una asociación entre las variables y el objeto de estudio. Si explican o no el proceso de urbanización. Después de la base estadística, ahí necesito un modelo de explicación correlacional, una correlación, una explicación causal, en fin. Y entonces genero un modelo de explicación del fenómeno que estoy estudiando. Y ahí voy a ver qué variable es la explicativa. Que es la terciarización de la economía, qué bueno. Que en segundo lugar, el proceso de industrialización. Entonces, esta investigación esta explicación del proceso de urbanización de la ciudad de Puebla la investigamos mediante una lógica hipotético-deductiva. Fuimos desagregando primero la teoría de la urbanización. La teoría nos dio proposición. Una proposición es a través de un conjunto de palabras explicamos el fenómeno de una realidad. Pero esa proposición se convierte en hipótesis. La hipótesis es ese conjunto de palabras, pero que ya en juicio, el fenómeno que estoy estudiando, digo yo, el proceso de urbanización de la ciudad de Puebla es el resultado de la terciarización de la economía. Es un conjunto de palabras, pero que en juicio el fenómeno que estoy estudiando. Y ya esa hipótesis la vamos estudiando a través de variables. Las variables las vamos construyendo a través de indicadores de índice. Los índices nos sirven para explicar el fenómeno.
y requiere una base de datos, una base estadística, modelo de explicación, y concluimos el proceso de investigación. ¿Sí está claro, compañeros? Compañeros, compañeras, ¿sí está claro la investigación del proceso de urbanización, en este caso de la ciudad de Puebla, a través de la lógica hipotético-deductiva? Hay 120 lógicas de investigación científica. Por ejemplo, puedo utilizar yo una lógica modelística para estudiar el sistema de ciudades. Se extrapoló un modelo físico-matemático de la física, el modelo de Isaac Newton de la teoría de la gravedad. Sí. La relación entonces, ¿qué dice el modelo de Newton? Que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al peso, al volumen de los planetas. Planeta 1, 2, 3, etc. Entre distancia al cuadrado por 100. Ese es el modelo matemático. Cuando lo extrapolamos para analizar la urbanización y lo convertimos el peso de los planetas por la variable población de las ciudades. Entonces, ya no fuerza gravitacional, sino la atracción entre las ciudades. La atracción en las ciudades es directamente proporcional a la población de cada una de las ciudades, al tamaño poblacional, entre distancia al cuadrado, entre kilómetros al cuadrado por una constante que es, vamos a llamarle, por 100, porque va a ser un porcentaje. Bueno, esto es, ¿de qué depende que las ciudades se relacionen entre sí según este modelo gravitacional? Del tamaño de la población entre la distancia que hay entre ellas, entre las ciudades, por 100, y nos va a dar qué ciudad es la más importante. Se supone que la ciudad de mayor población va a tener mayor influencia en las demás ciudades que integran este sistema de ciudades, este sistema urbano. El sistema de ciudades, el modelo gravitacional, es directamente proporcional al tamaño de la ciudad e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Y de aquí nos va a dar una jerarquía urbana. ¿Qué ciudad es la más importante? Influye más, atrae. Debo poner que entre las ciudades del estado de Puebla, la ciudad de Puebla es la más grande,
mayor población, tiene mayor influencia sobre el sistema de ciudades que integran el Estado de Puebla. Como a nivel nacional, la Ciudad de México es la ciudad más grande de la República Mexicana y es la que tiene una mayor influencia urbana sobre todo el sistema nacional de ciudades. ¿Está claro, compañeras, compañeros? Entonces estamos hablando del proceso de investigación urbana. ¿Hay alguna pregunta? Por mi parte no, profesor. Gracias. Sobre la realidad urbana de cualquier ciudad. Podemos estudiar ya no el sistema de ciudades, podemos estudiar la movilidad urbana, podemos estudiar el ejemplo que pone Castel, podemos estudiar el sistema urbano a través de los 5 componentes que él menciona: producción, consumo, distribución, circulación, más gestión urbana. O podemos estudiar la vivienda urbana, o podemos estudiar la política de renovación urbana, el ejemplo que pone Castel en su libro. La primera época de la restauración urbana, una restauración de la ciudad, del centro de la ciudad, bulldozer, es decir, Nueva York, Washington. Digamos, la ciudad histórica la fueron suplantando, se pasó de un sistema constructivo horizontal, las ciudades crecían hacia afuera, se expandían. A un crecimiento urbano vertical. Se construyeron miles de edificios en Nueva York. Y entonces su sistema constructivo horizontal se fue desplazando. Y entonces realmente la antigua edificación fue suplantada. Por eso se llama renovación. El problema de la política es la renovación urbana, bulldozer, porque cuando entraron los bulldozers y destruyeron todo lo que estaba edificado y lo suplantaron por edificios. Bueno, se ensanchó la ciudad con grandes vialidades. En el caso de California, por los freeway, ¿no? O 6, 8, 10, 12 carriles. Hay un libro que estudia este fenómeno de la renovación urbana, del crecimiento urbano de las grandes ciudades. Por favor, este libro lo van a consultar ustedes
en el internet se llama ¿Por qué mueren las ciudades? Apúntenlo, ¿por qué mueren las ciudades? Se analiza este fenómeno. Es decir, con los freeways, una parte de la ciudad, unas colonias quedaron de un lado y del otro lado. Esa dinámica urbana que había, pues se fue muriendo. Va en ese libro para que lo estudien. En cambio, hoy, la segunda generación de la política de restauración urbana ya la renovación urbana se realiza a través de la restauración, de la remodelación urbana. Sí. Ya intervienen otros proyectos de la ciudad peatonal. Ya no es bulldozer, ya incluso interviene la conservación urbana, la restauración. Ya no destruyen el centro de la ciudad, sino que lo tratan de restaurar, de remodelar, de rehabilitarlo. Y hay esta política de renovación urbana se trata de revitalizar el centro urbano, porque la actividad de vivienda en el centro urbano es muy poca, se perdió con la construcción vertical de la ciudad. Entonces, a partir de los 1980 para acá, se ha tratado de integrar una política de revitalización de los centros históricos, darle vida. Localizar actividades residenciales dentro del centro de la ciudad. También se ha estudiado la suburbanización. La ciudad de Puebla tiene suburbios. Fue en los años 60, con la revolución fordista, Henry Ford transforma el trabajo industrial de la producción de coches,
introduciendo el trabajo en cadena. Se producen más automóviles o menos trabajadores a menor costo. Y esto hace que la población que vivía en los centros de la ciudad se desplace hacia los suburbios, porque ya no hay la fricción de la distancia. Ya ellos se conducen de la periferia al centro a través del automóvil. Y la política del Estado fue precisamente dar crédito para obtención de coches y para obtención de la vivienda a largo plazo. Y se crearon los suburbios, que fue un concepto generado por Henry Ford y por Taylor. Ellos diseñaron el proyecto de suburbanización para resolver el problema de la movilidad pendular, de ir de casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y crear un suburbio para que ese trayecto entre casa al trabajo a la casa sea menor, reducirlo. Después se construyeron autopistas, el metro de la ciudad, en fin, para reducir la movilidad pendular. Ahora la movilidad nueva se le llama movilidad metabólica, que es que la ciudad ha pasado de ser monocéntrica a ser policéntrica. La ciudad tiene muchos subcentros. La ciudad de Puebla tiene 13 subcentros. Entonces, en todo el mundo es que estos subcentros se consolidan en un programa de consolidación de los subcentros urbanos y se les dota de servicios, de empleo, de sistema educativo, de muchas amenidades, para que ya la población no tenga necesidad de desplazarse al centro de la ciudad. Viva su vida en el subcentro. Por ejemplo, el subcentro de Angelópolis, la gente que vive en Angelópolis ya no viene, ya no tiene necesidad de venir al centro de la ciudad. Ahí tienen todos los servicios. Entonces, se trata de consolidar los subcentros. Y entonces se le llama esa movilidad metabólica. Y se reduce la aparición del automóvil al centro de la ciudad. Entonces, del estudio de la suburbanización se pasa al estudio de la movilidad urbana. Porque las ciudades se han convertido en policéntricas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañero? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, otro objeto de investigación, les comentaba, son
el estudio de las formas del crecimiento urbano. Ahí está el crecimiento expansivo de las ciudades. En la primera etapa fueron creciendo hacia la periferia. Como decía Carbon Tuning, el precio del suelo es una relación al centro de la ciudad. Los terrenos periféricos son más baratos. Los terrenos que están en el centro de la ciudad son más caros. El precio del suelo es una distancia al centro de la ciudad. Y entonces se ha estudiado el crecimiento expansivo. ¿Cuáles son los factores que impactan en el crecimiento expansivo de la ciudad? Y les decía que el crecimiento expansivo nos generó muchas formas de urbanización. La suburbanización, la formación del área metropolitana. Se expandió otra vez y formó la zona metropolitana. Después de la zona se expande y forma la región metropolitana. Se unen, crecen y se integran varias zonas metropolitanas y se genera desde la megalópolis. Como la primera megalópolis que está formando en México. Es la proceso entre la zona metropolitana de la Ciudad de México con el Estado de México, la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala, la zona metropolitana de Hidalgo, de Pachuca con la Ciudad de México, la zona metropolitana con Querétaro, la Ciudad de México con Querétaro, con Cuernavaca, en fin. Y esta unión de varias zonas metropolitanas forma la megalópolis. Y finalmente el crecimiento expansivo nos va a llegar al, dice Henri Lefebvre, urbanista francés, en su libro La Revolución Urbana. Bájenlo por favor y lo leen. La Revolución Urbana está en internet. El holismo urbano es que para el 2080 o 2090 toda la población mundial va a ser población urbana. Van a desaparecer los campesinos. Ese es el horizonte del crecimiento urbano, desde la ciudad central hasta la urbanización total. La otra forma de crecimiento urbano es la reorganización interna de la ciudad. La ciudad crece porque reorganiza internamente la estructura espacial de la ciudad. Porque las ciudades crecen, pero van dejando vacantes, baldíos, terrenos baldíos que no son construidos, de diferentes tamaños. Terrenos de 100 metros, 200, 500, de 1 hectárea, de 5, de 10, de 15. Entonces, el crecimiento como reorganización interna de la ciudad es sembrar proyectos urbanos en estas vacantes, en estos lotes baldíos de la ciudad. Para eso hay que hacer un macro inventario del número de lotes baldíos que hay. Se hizo en Puebla para Tony Gali
lo hizo el arquitecto Miguel Gutiérrez, y sacó como conclusión que en la ciudad de Puebla hay 8.000 hectáreas disponibles para el crecimiento como reorganización interna. Se pasa de un sistema constructivo horizontal expansivo a un crecimiento urbano como reorganización interna. Se van sembrando proyectos urbanos en estas 8.000 hectáreas y se puede detener el crecimiento expansivo por 30, 40 años de la ciudad de Puebla. Pero tenemos que hacer este marco inventario de los lotes, de qué tamaño, dónde está localizado, si en la periferia, si en el centro de la ciudad. Y se hace una carpeta de proyectos urbanos. Se genera un portafolio de inversiones por cada proyecto. Y eso es lo que es el entregable. Ustedes realizan esas 3 entregas y en vez de cobrar 7, 8 millones por el macroinventario, realizan el macroinventario, diseñan, generan el diseño de los proyectos de urbanización y realizan el portafolio de inversión. ¿Cuál es el tamaño de la inversión que necesita? ¿En cuántos años? Para que el número de proyectos que se van a realizar. Y eso sí lo pueden vender en 30, 50 millones de pesos, proyectos de reorganización interna de la ciudad. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro la reorganización interna de la ciudad? La ciudad crece porque reorganizamos. Solo los vacantes, los terrenos baldíos, los terrenos que están desocupados, que nadie los ocupa, pues, más los terrenos que aportan las edificaciones que ya están demolidas. Y eso genera un número de vacantes mucho mayor. Terreno disponible dentro de la ciudad. Y en vez de 8.000 hectáreas, podemos tener 20.000 hectáreas en la ciudad de Puebla disponibles. Si incorporamos las otras 2 variables. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañeros? Pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la reorganización interna de la ciudad? Hay muchos temas de investigación urbana. Les voy a dejar para que ustedes ahorita en internet había una revista que Ciudades que la producía la UAP, pero ya hace varios años, hace 2 años, la dejó de
de investigar, de producir, de imprimir. Creo que llegó hasta 104, 106 números. Cada uno de esos números es un tema de investigación urbana. El problema de la tierra, cómo incorporar tierras agrícolas, tierras urbanas. El problema de las colonias irregulares, los asentamientos humanos irregulares, el problema de la vivienda, del agua. Hay 104 revistas. Por favor, bajen de internet y yo les aconsejo que todas esas revistas las tengan en su archivo, que sean parte de su bibliografía personal. Son 104, 106 temas de investigación, para que no solo se quede con los pocos temas de investigación que se investiga, que vemos a lo largo de la licenciatura. No, y hay revistas del Colegio de México, de la UNAM, sobre investigación urbana, de la UAM Xochimilco. Hay revistas internacionales de la Universidad de Pensilvania, revistas sobre desarrollo urbano, de Inglaterra, en fin, de Francia, revistas sobre el ordenamiento territorial, de Barcelona. Bueno, hay esta colección de nuevo urbanismo del Instituto de Administración Local de Madrid, España, que ha publicado más de 250 libros, que el ordenamiento urbano en zonas costeras, el ordenamiento urbano en el desierto, 250 temas distintos, pero son investigaciones, traen su metodología, el debate y los resultados de la investigación. Hay un libro de modelos matemáticos de investigación urbana de esta colección Nuevo Urbanismo del Instituto de Administración Local de España. Consúltenos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, como tarea, Luis. Como tarea, les voy a dar que hoy mismo, por eso atacamos a la sesión, ustedes bajen la revista de ciudades, del número 1 hasta el 104, 106, para que tengan todos esa revista para leerlas. Y ahí está el debate de cada uno de los temas. ¿Sí está claro la tarea, compañeros? Compañeras. Sí, profesor. Sí, profesor. Las revistas de la Benemérita. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, por favor. Y lean el libro que les dije de Manuel Castel, Problemas de Investigación Urbana.
Bueno, gracias. Nos vemos la próxima clase.